Esperaba el autobús bajo la lluvia mientras mi hijo pasaba en su coche sin mirarme. Minutos después, el hombre que se detuvo frente a mí cambió mi destino con una maleta de 6 millones. Pero ese momento aún estaba por llegar, y yo no lo sabía. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. La lluvia caía sobre Madrid con esa persistencia cruel que solo conocen las tardes de noviembre. Cada gota se estrellaba contra mi rostro como pequeñas agujas heladas, pero el frío que sentía en el pecho era mucho peor que cualquier cosa que el clima pudiera hacer. Mis manos temblorosas se aferraban a una bolsa de plástico que contenía mi única compra del día, un pan barato del Mercadona, ya medio aplastado por el peso de la decepción que cargaba en los hombros. El abrigo que llevaba había sido elegante una vez, hace años, cuando mi marido Julio aún vivía y cuando yo aún creía que el amor de los hijos era algo que duraba para siempre. Ahora, las costuras empezaban a ceder en los codos y el color gris se había desvanecido hasta convertirse en algo parecido al color de mi esperanza, casi inexistente. Había estado en el centro de salud de Cuatro Caminos toda la mañana. El doctor Martínez me había dado los resultados de mis análisis con esa sonrisa profesional que usan los médicos cuando las noticias no son terribles, pero tampoco son buenas. Su presión está un poco alta, Clara. Necesita reducir el estrés, había dicho, como si el estrés fuera algo que uno pudiera dejar en el perchero junto con el abrigo. Daniel, mi hijo, había prometido pasar a recogerme después de la cita. Claro, mamá, no te preocupes. Paso por ti sobre las 3. Me había dicho esa mañana con esa voz rápida e impaciente que había adoptado desde que se casó con Rebeca. Una voz que sonaba como si cada palabra dirigida a mí fuera tiempo perdido, minutos robados de una vida más importante que la mía. Pero eran las 4:30, y yo seguía ahí, en la parada del autobús de la calle Bravo Murillo, viendo cómo los madrileños pasaban corriendo bajo sus paraguas, cada uno envuelto en su propia burbuja de urgencia. El viento empezó a arreciar, llevándose hojas amarillas de los plátanos que bordeaban la acera, y yo me pegué más a la marquesina de cristal, sintiendo cómo la humedad se filtraba a través de mis zapatos gastados. Fue entonces cuando lo vi. Un BMW negro se detuvo en el semáforo, a apenas unos metros de donde yo estaba. Mi corazón dio un salto de alivio cuando reconocí la matrícula. M7584KP. Era el coche de Daniel. Por fin había venido por mí. Levanté la mano para saludar, una sonrisa automática apareciendo en mi rostro empapado, cuando a través del cristal del copiloto vi el perfil de Rebeca. Mi nuera tenía esa expresión que había aprendido a reconocer y temer. Los labios fruncidos en una mueca de disgusto, los ojos entrecerrados como si estuviera viendo algo desagradable. La vi girar la cabeza hacia Daniel y decir algo. No podía escuchar las palabras a través del vidrio cerrado y el ruido del tráfico, pero pude leer perfectamente el movimiento de sus labios. Dile que no mire, Daniel. Es ridículo verla así, empapada. Parece una mendiga. Daniel no giró la cabeza ni una sola vez hacia donde yo estaba. Sus manos permanecieron firmes en el volante, sus ojos fijos al frente como si yo fuera invisible. Vi cómo subía el volumen de la radio. Podía ver sus dedos moviéndose en los controles. Y cuando el semáforo cambió a verde, el coche avanzó sin prisa, sin urgencia, salpicándome con el agua sucia del charco de la cuneta. El agua helada me empapó las piernas, pero fue el silencio lo que realmente me destruyó. Ese silencio lleno de indiferencia, de vergüenza, de una crueldad tan casual que dolía más que cualquier grito o insulto directo. Me quedé ahí parada, con la mano aún levantada en un saludo que nadie había visto, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi pecho. No era mi corazón. Eso implicaría algo limpio y súbito, como el cristal al hacerse añicos. Era algo más profundo y más feo, como la madera vieja que se pudre desde adentro hasta que ya no puede sostener el peso que ha estado cargando durante décadas. ¿En qué momento exacto había dejado de ser la madre que merecía respeto para convertirme en la carga de la que había que avergonzarse?
¿Cuándo había comenzado a ser vista como un estorbo en lugar de como la mujer que había sacrificado todo por ese hijo que ahora fingía no conocerme? El autobús 147 llegó finalmente, jadeando y soltando humo negro por el escape. Subí con piernas temblorosas. Pagué mi billete con las monedas que había estado guardando en el bolsillo del abrigo y me senté en uno de esos asientos de plástico duro que parecían diseñados para recordarte que no merecías comodidad. Mientras el autobús se abría paso por las calles congestionadas de Madrid, miré por la ventana empañada y recordé el día que Daniel había nacido. Había sido un parto difícil, en el viejo Hospital de La Paz. Y cuando por fin lo pusieron en mis brazos, había pensado que nunca en mi vida había sentido un amor tan puro y tan completo. Había mirado esos ojos pequeños y arrugados, y había hecho una promesa silenciosa. Te amaré y te protegeré siempre, sin importar nada. Qué irónico que ahora, 35 años después, fuera yo quien necesitara protección, y que fuera precisamente de él de quien necesitara protegerme. El autobús se detuvo en mi parada, en el barrio de Tetuán, donde había vivido los últimos 5 años desde que vendí la casa de Chamberí, donde Daniel había crecido. Esa venta había sido necesaria para ayudarle a pagar la entrada de su propio piso. Por supuesto, es una inversión en nuestro futuro, mamá, había dicho entonces, con esa sonrisa que utilizaba cuando quería algo. Cuando tengamos nuestra propia casa, tú siempre tendrás un lugar con nosotros. Mentiras. Todo habían sido mentiras envueltas en papel de promesas. Caminé por la calle Sinesio Delgado bajo la lluvia que no amainaba, pasando por el pequeño bar donde a veces me tomaba un café con leche, cuando la soledad se volvía demasiado pesada para cargarla sola. Los dueños, Miguel y Carmen, siempre me saludaban con cariño genuino, preguntándome por mi salud y mis nietos con el interés real de personas que aún creían que la cortesía y la bondad humana significaban algo. Qué diferente era ese cariño desinteresado del afecto calculado que recibía en casa de mi propio hijo. Llegué a mi edificio, un bloque de apartamentos de los años 70 que había visto días mejores, pero que se mantenía digno con sus paredes de ladrillo rojizo y sus pequeños balcones donde algunas vecinas aún colgaban la ropa a secar. Subí los 3 pisos hasta mi pequeño apartamento, sintiendo cada escalón en las rodillas que ya no eran las de antes, y cuando finalmente abrí la puerta de mi hogar, el silencio me recibió como un abrazo frío. Era un silencio diferente al que había experimentado en el coche de mi hijo. Este era mi silencio, elegido, mío. Pero también era un silencio lleno de ecos. La risa de Julio cuando veíamos las noticias juntos en el sofá. Las conversaciones telefónicas con amigas que ya no llamaban tanto. Las visitas de Daniel cuando aún venía por amor y no por obligación. Me quité el abrigo empapado y lo colgué en el pequeño recibidor, donde un espejo me devolvió la imagen de una mujer de 68 años, que parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde. Mi cabello gris, siempre bien peinado, estaba pegado a mi cabeza por la lluvia. Mi rostro, que Julio solía decir que tenía la serenidad de una Madonna, ahora solo mostraba cansancio y una tristeza tan profunda que parecía haberse instalado permanentemente en las líneas alrededor de mis ojos. Me preparé una taza de té, manzanilla, la única que me quedaba, y me senté en mi pequeña cocina, mirando por la ventana hacia el patio interior donde otros apartamentos mostraban ventanas iluminadas, vidas que continuaban, familias que cenaban juntas, niños que hacían tareas mientras sus madres los regañaban con cariño, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir toda la extensión de mi soledad. No la soledad física, esa la conocía bien desde que Julio murió hace 3 años, sino la soledad emocional de saber que las personas que supuestamente más te aman en el mundo te han convertido en su vergüenza. Esa noche, mientras la lluvia siguió golpeando contra mi ventana, me quedé despierta preguntándome si alguna vez volvería a sentir que mi vida tenía valor, que yo tenía valor. No sabía que al día siguiente, el destino me enviaría una respuesta de la manera más inesperada. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, removiendo recuerdos como quien hurga en una herida que nunca terminó de sanar. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía el rostro de Daniel cuando era pequeño, cuando me llamaba mamita, con esa voz dulce que derretía cualquier cansancio. Veía sus manitas pequeñas aferrándose a mi delantal cuando tenía pesadillas, pidiendo que me quedara a su lado hasta que se durmiera. ¿Cuándo había comenzado a cambiar todo? ¿En qué momento preciso mi amor incondicional se había convertido en una obligación que él soportaba con fastidio? Me levanté de la cama a las 5 de la mañana. El sueño era imposible, y caminé hasta el pequeño armario del dormitorio, donde guardaba una caja de zapatos forrada con papel de flores. Dentro estaban las fotografías que había salvado cuando tuve que vender la casa de Chamberí. Fotos que Daniel había considerado trastos viejos cuando ayudó con la mudanza, hojeándolas con esa prisa irritante de quien tiene cosas más importantes que hacer. Tomé una de las primeras. Daniel tenía 7 años y acababa de perder su primer diente. Estaba sentado en la mesa de nuestra cocina antigua, sonriendo con esa sonrisa torcida y adorable, sosteniendo el diente pequeño como si fuera un tesoro. Yo aparecía detrás de él, más joven, con el cabello castaño aún sin canas, abrazándolo con esa felicidad pura que solo las madres conocen. Recordé esa noche. Julio había trabajado hasta tarde en la fábrica textil de Móstoles, y yo había preparado una cena especial para celebrar el diente perdido, croquetas caseras, las que a Daniel le encantaban, y flan de huevo para el postre. Habíamos puesto el diente bajo la almohada, y yo me había levantado a las 2 de la madrugada para cambiar el diente por una moneda de 50 pesetas, que en aquel entonces era mucho dinero para nosotros. 50 pesetas que habían salido del dinero que yo guardaba religiosamente en un tarro de cristal, peseta a peseta, de lo que ahorraba haciendo trabajos de costura por las noches después de mis turnos en la fábrica. Dinero que necesitábamos para los libros del colegio, para los zapatos nuevos cuando los suyos se hacían pequeños, para las 1000 cosas que un niño necesita y que los padres proporcionan sin pensar en el costo personal. Tomé otra fotografía. Daniel a los 12 años, el día de su primera comunión en la parroquia de San Patricio. Llevaba el traje blanco que me había costado 2 meses de ahorros y que había tenido que pagar a plazos en el Corte Inglés. Yo había trabajado turnos dobles durante semanas para poder permitirnos la fiesta después de la ceremonia, con bocadillos de tortilla española y limonada casera para todos los niños de su clase. En la foto, Daniel sonreía radiante, sosteniendo su libro de oraciones nuevo. Yo estaba a su lado, con un vestido azul que había comprado en las rebajas de enero y había guardado durante meses para esa ocasión especial. Julio aparecía orgulloso, con su única corbata buena, la que reservaba para bodas y funerales. Qué diferente había sido todo entonces. Qué genuina había sido la gratitud de Daniel cuando le dije que podría invitar a sus amigos a casa después de la ceremonia. «Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo», había gritado, abrazándome tan fuerte que casi me tiró al suelo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento había comenzado a avergonzarse de la mujer que había sacrificado todo por él? Pasé a la siguiente foto. Daniel a los 16 años, graduándose del instituto. Había sido un día agridulce porque sus notas no eran suficientemente buenas para la universidad que él quería, pero habíamos celebrado de todas formas. Yo había vendido las joyas de mi madre, un collar de perlas que había heredado y unos pendientes de oro que habían sido su regalo de bodas, para pagarle clases particulares de matemáticas durante su último año. Las clases habían costado 200,000 pesetas, una fortuna para nosotros en esa época. Julio había protestado al principio. «Clara, esas joyas son lo único de valor que tienes. ¿Y si necesitamos el dinero para una emergencia?» Pero yo había insistido. «Nuestro hijo es nuestra emergencia más importante», le había dicho. «Su educación es la única herencia real que podemos dejarle». Qué irónica resultaba esa frase ahora. La educación que le había dado había incluido aparentemente la lección de que su madre era descartable una vez que ya no le era útil. Daniel había conseguido finalmente entrar en una universidad privada. No la que soñaba, pero una buena. Y yo había trabajado turnos nocturnos adicionales en una panadería para ayudar con las mensualidades. Durante 4 años, mis días habían comenzado a las 5 de la mañana en la fábrica y terminado a las 2 de la madrugada en la panadería,
con apenas 3 horas de sueño entre medias. Julio se había preocupado por mi salud. «Te vas a matar trabajando así, Clara. Quizás Daniel debería buscar un trabajo de medio tiempo». «No», había respondido yo con una determinación que ahora me parecía estúpida. «Él debe concentrarse en sus estudios. Ya tendrá tiempo de trabajar cuando se gradúe. Nosotros nos las arreglaremos». Y nos las habíamos arreglado, a costa de mi salud, de mi juventud, de las pequeñas cosas que hacen la vida hermosa. Habíamos renunciado a vacaciones, a comidas en restaurantes, a ropa nueva, a todo lo que no fuera absolutamente esencial para que Daniel pudiera tener su oportunidad. Recordé la Nochebuena de su segundo año universitario. Yo había querido hacer una cena especial, pero el dinero estaba especialmente escaso esa época. Julio había perdido algunos días de trabajo por una lesión en la espalda, y las mensualidades de la universidad habían subido. Habíamos cenado lentejas con chorizo barato y un postre de arroz con leche que había hecho con los ingredientes más económicos que pude encontrar. Daniel había llegado tarde de una fiesta de estudiantes, ligeramente borracho y malhumorado. Había mirado la mesa humilde con desdén y había dicho: «Joder, mamá, parece que estamos en un comedor de beneficencia. ¿No podrías haber hecho algo más normal?». Esas palabras me habían dolido más que cualquier bofetada. Había pasado horas cocinando con amor, tratando de hacer especial una comida modesta, y él la había despreciado como si fuera basura. Julio le había regañado duramente, pero yo había minimizado el incidente. «Está cansado de los exámenes», había justificado. No lo dice en serio, pero sí lo decía en serio. Había sido el primer síntoma de la enfermedad que se estaba extendiendo por su corazón, la vergüenza de sus orígenes, el rechazo a sus raíces humildes. Las cosas habían empeorado cuando conoció a Rebeca en la universidad. Ella venía de una familia acomodada de Las Rosas, con una casa grande, un padre que tenía su propio negocio de importación y una madre que nunca había trabajado fuera de casa. Cuando Daniel me la presentó por primera vez, noté inmediatamente cómo Rebeca miraba nuestro pequeño apartamento, cómo su sonrisa se volvía forzada cuando vio nuestros muebles viejos y nuestros electrodomésticos de segunda mano. «Es muy acogedor», había dicho con esa voz falsa que usaba cuando quería ser condescendiente sin parecer grosera directamente. Yo había intentado caerle bien. Había cocinado mis mejores platos. Había sacado la vajilla buena que solo usábamos en ocasiones especiales. Había limpiado la casa hasta que brillaba, pero nada había sido suficiente. Nunca fui lo suficientemente refinada, lo suficientemente educada, lo suficientemente presentable para los estándares de Rebeca. Y lentamente, Daniel había comenzado a verme a través de los ojos de ella. Recordé la vez que habían venido a cenar después de prometerse. Yo había preparado paella valenciana, siguiendo la receta que mi madre me había enseñado cuando era joven. Había comprado azafrán auténtico, que costaba una fortuna, y mariscos frescos del mercado de maravillas. Había puesto la mesa con esmero, con flores del pequeño jardín de la vecina del primero, que siempre me permitía cortar algunas para ocasiones especiales. Rebeca había comido en silencio, contestando con monosílabos a mis intentos de conversación. Finalmente, se había dirigido a Daniel como si yo no estuviera presente. «Cariño, ¿no deberíamos ir ya? Mis padres nos esperan para el postre en el club». El club. Siempre había sido el club, o la casa de sus padres, o cualquier lugar que no fuera donde estaba yo. Después de que se fueran, había encontrado la mitad de la comida sin tocar en el plato de Rebeca. Toda esa preparación, todo ese gasto, toda esa ilusión, para nada. Pero lo que más me había dolido había sido la actitud de Daniel. No había defendido mi comida. No había insistido en que se quedaran más tiempo. No había mostrado orgullo alguno por el esfuerzo que había hecho. Simplemente había asentido cuando Rebeca sugirió marcharse, como si él también estuviera esperando una excusa para escapar. Miré otra fotografía, la boda de Daniel y Rebeca, hace 5 años. Yo aparecía en un lateral, con un vestido beige que había comprado para la ocasión, y que me había costado más de lo que podía permitirme. Era una sonrisa forzada la que mostraba mi rostro. La sonrisa de alguien que intentaba fingir felicidad en un día que debería haber sido de celebración pura.
La boda había sido en un hotel elegante de La Moraleja, pagada por los padres de Rebeca, por supuesto. Yo había ofrecido contribuir, pero Rebeca había rechazado mi oferta con una risita que sonaba como si fuera absurda, la idea de que yo pudiera aportar algo valioso a su día especial. No te preocupes, Clara, había dicho con esa dulzura falsa que había perfeccionado. Mis padres se encargan de todo. Tú solo tienes que venir y disfrutar. Pero no había disfrutado. Me había sentido como una extraña en la boda de mi propio hijo, relegada a una mesa en el fondo del salón con parientes lejanos que apenas conocía. Daniel había pasado toda la noche rodeado de los amigos adinerados de Rebeca, hablando de trabajos en empresas multinacionales y vacaciones en lugares cuyos nombres no podía ni pronunciar. Cuando llegó el momento de los discursos, el padre de Rebeca había hablado durante 10 minutos sobre el futuro brillante que esperaba a los novios, sobre las oportunidades que se abrían ante ellos, sobre la alegría de ganar un yerno tan prometedor. Había mencionado los logros académicos de Daniel, su trabajo en la consultora financiera, sus excelentes perspectivas profesionales. No había mencionado quién había hecho posible esa educación. ¿Quién había trabajado 2 empleos durante años para pagar esas oportunidades? ¿Quién había sacrificado su propia comodidad y bienestar para que Daniel pudiera llegar a ese momento? Era como si yo nunca hubiera existido. Cuando finalmente había llegado mi turno de hablar, un momento breve y claramente obligatorio, me había levantado con las piernas temblorosas y había dicho unas pocas palabras sobre mi amor por Daniel y mis deseos de felicidad para los novios. Había intentado mencionar algunos recuerdos de su infancia, esos momentos dulces que había estado atesorando durante toda la noche, pero había notado cómo Rebeca miraba su reloj con impaciencia y cómo Daniel evitaba mi mirada. Había terminado mi discurso rápidamente, sintiéndome estúpida y fuera de lugar. Esa noche, cuando llegué a casa después de la celebración, me había sentado en mi cocina vacía y había llorado hasta que no me quedaron más lágrimas. No lloré de alegría porque mi hijo fuera feliz, como debería haberlo hecho. Lloré de duelo, porque sentí que había perdido a mi hijo para siempre, que había sido oficialmente reemplazada por una nueva familia que no tenía lugar para una mujer como yo. Y había tenido razón. Los años siguientes habían confirmado mis peores temores. Los primeros años después de la boda habían sido como una muerte lenta. No el tipo de muerte dramática que aparece en las películas, sino esa clase de deterioro gradual que pasa desapercibido hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Daniel había conseguido un trabajo mejor en una empresa de consultoría internacional, y con él, una nueva identidad que parecía requerir el borrado sistemático de todo lo que le recordara sus orígenes humildes. Las visitas se volvieron esporádicas, siempre acompañadas de excusas elaboradas sobre compromisos laborales, cenas de empresa, viajes de negocios que coincidían misteriosamente con días festivos y fechas importantes. Mi cumpleaños número 65 había sido el primero que pasé completamente sola. Daniel me había llamado 3 días después, con esa voz distraída que indicaba que estaba haciendo otras cosas mientras hablaba conmigo. «Ay, mamá, se me olvidó completamente. El trabajo me tiene loco. Ya sabes cómo es esto», había dicho, como si el olvido fuera algo inevitable, una consecuencia natural del éxito profesional. «Te compensaré. Ya verás». Pero la compensación nunca llegó, como tantas otras promesas que se evaporaban en el aire entre nosotros, dejando solo el eco de palabras vacías. Fue durante esa época cuando comenzaron las llamadas. Al principio eran casuales, casi normales. Daniel preguntaba por mi salud, comentaba el tiempo, mencionaba algún proyecto en el trabajo, pero gradualmente, las conversaciones empezaron a incluir referencias sutiles a mi situación económica. «¿Cómo vas con la pensión, mamá? ¿Te llega bien para todo? ¿Has pensado en vender el apartamento? Es muy grande para ti sola, y el mantenimiento debe ser caro. Rebeca y yo hemos estado mirando casas más grandes. Los niños necesitan más espacio, y los precios están imposibles. Es increíble lo que cuesta vivir decentemente hoy en día». Las insinuaciones se volvieron cada vez menos sutiles, hasta que un día,
Daniel apareció en mi puerta con una expresión que no había visto desde que era niño, y había roto algo valioso en casa de algún vecino. Esa mezcla de culpabilidad y desesperación que precede a una confesión. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», había dicho, sentándose en el sofá con esa postura tensa que adoptaba cuando tenía que pedirme dinero para alguna emergencia universitaria. Pero ya no era un estudiante. Era un hombre de 30 años, casado, con 2 hijos y un salario que triplicaba mi pensión. «Tenemos un problemilla», había comenzado, utilizando ese diminutivo que pretendía minimizar lo que estaba a punto de pedirme. «La entrada para la casa nueva es más alta de lo que pensábamos, y con la educación privada de los niños y el coche nuevo de Rebeca, se nos han juntado muchos gastos». Había hecho una pausa, mirándome con esos ojos que en otra época me derretían el corazón cuando me pedía permiso para ir a una excursión del colegio o dinero para el cine con los amigos. «¿Crees que podrías ayudarnos un poco? Solo temporalmente, hasta que nos estabilicemos en la casa nueva». La cantidad que me pidió me quitó el aliento. 60.000 euros. Prácticamente todos mis ahorros. El dinero que había acumulado durante décadas de trabajo. Las pagas extras que había guardado religiosamente. La pequeña herencia que Julio me había dejado al morir. «Es una inversión», había insistido cuando vio mi expresión de shock. «Cuando vendamos este apartamento en unos años, te devolveremos todo con intereses. Pero ahora mismo, tú eres la única que puede ayudarnos a dar este paso. Yo eres la única». Como si ser la única fuera un honor en lugar de una carga. Como si mi capacidad de solucionar sus problemas económicos fuera algo de lo que debería sentirme orgullosa, en lugar de algo que me convertía en un banco familiar de conveniencia. Había querido decir no. Durante 5 segundos completos, la palabra había estado ahí, en la punta de mi lengua, lista para salir. Pero entonces Daniel había añadido la frase que sabía que me desarmaría completamente. «Los niños están muy ilusionados con la casa nueva. Sofía ya eligió el color para su cuarto, y Miguelito pregunta todos los días cuándo podrá tener su propio jardín para jugar al fútbol». Mis nietos, 5 y 7 años, con esas caras angelicales que aparecían en las pocas fotos que Rebeca me enviaba por WhatsApp, cuando se acordaba de que yo existía. Niños que me llamaban Abuela Clara, con voces dulces las escasas veces que los veía, y que me abrazaban con ese cariño puro que solo los niños pequeños saben dar. ¿Cómo podía ser yo la responsable de que no tuvieran su jardín? ¿Cómo podía ser tan egoísta de anteponer mi seguridad financiera a la felicidad de mis nietos? «Está bien», había susurrado, sintiéndome inmediatamente aliviada y aterrorizada a la vez. «Pero necesito que me firmes algo. Un documento que diga que es un préstamo, con fecha de devolución». Daniel había sonreído con esa sonrisa radiante que recordaba de su infancia, la que aparecía cuando conseguía exactamente lo que quería. «Por supuesto, mamá. Lo que tú digas. Eres la mejor». Pero el documento nunca llegó. Cada vez que lo mencionaba, Daniel tenía una excusa nueva. Estaba esperando a que su abogado revisara el texto. Necesitaba consultar con Rebeca sobre los términos. Se había olvidado de llevarlo a firmar. Lo tenía en la oficina y se había quedado sin tiempo para pasar a buscarlo. Después de 3 meses de excusas, dejé de preguntar. Había aprendido a reconocer las señales de cuando insistir solo serviría para crear tensión innecesaria y alejar aún más a mi hijo. La casa nueva resultó ser una mansión en Las Rosas, con jardín, piscina y 5 dormitorios para una familia de 4 personas. La había visto en las fotos que Rebeca publicaba constantemente en Instagram, etiquetándome ocasionalmente para que pudiera admirar su nueva vida perfecta desde la distancia apropiada. Las fotos mostraban una cocina más grande que todo mi apartamento, con electrodomésticos que costaban más que mi pensión anual. Un salón decorado por un diseñador de interiores, con muebles que parecían salidos de una revista de lujo. Una piscina donde mis nietos jugaban bajo el sol de verano, mientras Rebeca tomaba fotos desde una tumbona que probablemente valía más que mi sofá. Y yo seguía en mi pequeño apartamento de Tetuán, calculando cada euro del supermercado, comprando la marca blanca en lugar de la de siempre,
renunciando a pequeños caprichos que antes me permitía porque ahora ya no tenía el colchón de seguridad que me había costado toda una vida construir. Las visitas a mi apartamento se volvieron aún más raras después de la mudanza. Es que está un poco lejos, mamá, era la nueva excusa. Con el tráfico de Madrid, tardamos más de 1 hora en llegar. Y los niños se aburren en el coche. Pero cuando yo sugería visitarlos a ellos, la respuesta era siempre la misma. Estaban reformando, o tenían compromisos sociales, o los niños tenían actividades extraescolares, o Rebeca no se encontraba bien. La vez que finalmente logré ir a su casa nueva, después de insistir durante semanas que quería conocerla, me sentí como una turista en la vida de mi propio hijo. Rebeca me había recibido con una sonrisa tensa y me había dado un tour rápido y superficial, como si fuera una vendedora inmobiliaria mostrando una propiedad a alguien que claramente no podía permitírsela. «Aquí está la cocina», había dicho con esa voz que usaba para hablar con personas que consideraba inferiores. «Es toda italiana, diseñada por el mismo arquitecto que hizo la casa de los padres de mi amiga Carmen». Los niños habían corrido a abrazarme cuando llegué, pero Rebeca los había apartado suavemente después de unos segundos. «Venga, pequeños, no agobiéis a la abuela. Está mayor y se cansa». Mayor, como si mis 65 años me convirtieran en una reliquia frágil que podía romperse con demasiado afecto. Durante la comida, había intentado participar en la conversación, pero me había sentido como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Daniel y Rebeca discutían sobre colegios privados cuyas mensualidades superaban mi pensión mensual, sobre vacaciones en destinos que yo solo había visto en documentales, sobre inversiones y planes financieros que incluían cantidades de dinero que me resultaban abstractas. Cuando había intentado contar una anécdota sobre Daniel cuando era pequeño, Rebeca había interrumpido para preguntar algo sobre los horarios de las clases de tenis de Sofía, y la conversación había derivado hacia territorio donde yo no tenía nada que aportar. Después de la comida, mientras Rebeca se ocupaba de los niños, Daniel me había llevado aparte en el jardín. «Mamá, quería hablar contigo sobre una cosa». Había comenzado con esa voz casual que usaba cuando estaba a punto de pedirme algo que sabía que no me gustaría. Rebeca y yo hemos estado pensando, con lo grande que es esta casa, y con todos los gastos que tenemos ahora, sería genial si pudieras ayudarnos un poco con la hipoteca cada mes. Se había apoyado en la valla que separaba su jardín del de los vecinos, con esa postura relajada de quien está pidiendo un favor menor. Solo hasta que terminemos de asentarnos, claro. Después ya nos las arreglaremos solos. La cantidad que había mencionado era la mitad de mi pensión mensual, la mitad de lo único que tenía para vivir, comer, pagar mis gastos médicos, mantener mi propio apartamento. «Daniel», había empezado, sintiendo cómo me temblaba la voz. «Ya os di todo lo que tenía ahorrado para la entrada. No puedo daros la mitad de mi pensión cada mes. Necesito ese dinero para sobrevivir». Su expresión había cambiado instantáneamente, como si hubiera dicho algo ofensivo. «Mamá, no es darme dinero. Es ayudar a tu familia. Es invertir en el futuro de tus nietos. ¿No quieres que tengan las mejores oportunidades?» Esa pregunta era como una puñalada envuelta en papel de regalo. Por supuesto que quería lo mejor para mis nietos. ¿Qué abuela no lo querría? Pero, ¿por qué tenía que ser yo quien sacrificara su propia seguridad para proporcionárselo? «Pero yo también necesito comer», había susurrado, sintiendo inmediatamente la vergüenza de tener que justificar mi derecho a conservar mi propia pensión. Daniel había suspirado con esa exasperación que reservaba para cuando consideraba que alguien estaba siendo irrazonablemente difícil. «Mamá, no seas dramática. No te estoy pidiendo que te mueras de hambre. Solo que seas un poco más flexible. Que pienses en la familia en lugar de solo en ti misma. Solo en mí misma». Como si los 65 años que había vivido pensando primero en él no contaran para nada. Como si toda una vida de sacrificios se borrara mágicamente el día que me atrevía a decir que yo también tenía necesidades. Había regresado a mi apartamento esa tarde sintiéndome más sola que nunca. No sola porque estuviera físicamente aislada, sino sola porque me había dado cuenta de que la persona que más amaba en el mundo me veía únicamente como una fuente de recursos a explotar.
Y lo peor de todo era que una parte de mí estaba considerando acceder a su petición, porque el miedo a perder completamente a mi hijo era más fuerte que el miedo a quedarme sin dinero para comer. Los primeros años después de la boda habían sido como una muerte lenta. No el tipo de muerte dramática que aparece en las películas, sino esa clase de deterioro gradual que pasa desapercibido hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Daniel había conseguido un trabajo mejor en una empresa de consultoría internacional, y con él, una nueva identidad que parecía requerir el borrado sistemático de todo lo que le recordara sus orígenes humildes. Las visitas se volvieron esporádicas, siempre acompañadas de excusas elaboradas sobre compromisos laborales, cenas de empresa, viajes de negocios que coincidían misteriosamente con días festivos y fechas importantes. Mi cumpleaños número 65 había sido el primero que pasé completamente sola. Daniel me había llamado 3 días después, con esa voz distraída que indicaba que estaba haciendo otras cosas mientras hablaba conmigo. «Ay, mamá, se me olvidó completamente. El trabajo me tiene loco. Ya sabes cómo es esto», había dicho, como si el olvido fuera algo inevitable, una consecuencia natural del éxito profesional. «Te compensaré. Ya verás». Pero la compensación nunca llegó, como tantas otras promesas que se evaporaban en el aire entre nosotros, dejando solo el eco de palabras vacías. Fue durante esa época cuando comenzaron las llamadas. Al principio eran casuales, casi normales. Daniel preguntaba por mi salud, comentaba el tiempo, mencionaba algún proyecto en el trabajo, pero gradualmente, las conversaciones empezaron a incluir referencias sutiles a mi situación económica. «¿Cómo vas con la pensión, mamá? ¿Te llega bien para todo? ¿Has pensado en vender el apartamento? Es muy grande para ti sola, y el mantenimiento debe ser caro. Rebeca y yo hemos estado mirando casas más grandes. Los niños necesitan más espacio, y los precios están imposibles. Es increíble lo que cuesta vivir decentemente hoy en día». Las insinuaciones se volvieron cada vez menos sutiles, hasta que un día, Daniel apareció en mi puerta con una expresión que no había visto desde que era niño, y había roto algo valioso en casa de algún vecino. Esa mezcla de culpabilidad y desesperación que precede a una confesión. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», había dicho, sentándose en el sofá con esa postura tensa que adoptaba cuando tenía que pedirme dinero para alguna emergencia universitaria. Pero ya no era un estudiante. Era un hombre de 30 años, casado, con 2 hijos, y un salario que triplicaba mi pensión. «Tenemos un problemilla», había comenzado, utilizando ese diminutivo que pretendía minimizar lo que estaba a punto de pedirme. «La entrada para la casa nueva es más alta de lo que pensábamos, y con la educación privada de los niños y el coche nuevo de Rebeca, se nos han juntado muchos gastos». Había hecho una pausa, mirándome con esos ojos que en otra época me derretían el corazón cuando me pedía permiso para ir a una excursión del colegio o dinero para el cine con los amigos. «¿Crees que podrías ayudarnos un poco? Solo temporalmente, hasta que nos estabilicemos en la casa nueva». La cantidad que me pidió me quitó el aliento. 60.000 euros. Prácticamente todos mis ahorros. El dinero que había acumulado durante décadas de trabajo. Las pagas extras que había guardado religiosamente. La pequeña herencia que Julio me había dejado al morir. «Es una inversión», había insistido cuando vio mi expresión de shock. «Cuando vendamos este apartamento en unos años, te devolveremos todo con intereses. Pero ahora mismo, tú eres la única que puede ayudarnos a dar este paso. Tú eres la única». Como si ser la única fuera un honor en lugar de una carga. Como si mi capacidad de solucionar sus problemas económicos fuera algo de lo que debería sentirme orgullosa, en lugar de algo que me convertía en un banco familiar de conveniencia. Había querido decir no. Durante 5 segundos completos, la palabra había estado ahí, en la punta de mi lengua, lista para salir. Pero entonces Daniel había añadido la frase que sabía que me desarmaría completamente. «Los niños están muy ilusionados con la casa nueva. Sofía ya eligió el color para su cuarto, y Miguelito pregunta todos los días cuándo podrá tener su propio jardín para jugar al fútbol. Mis nietos, 5 y 7 años,
con esas caras angelicales que aparecían en las pocas fotos que Rebeca me enviaba por WhatsApp, cuando se acordaba de que yo existía. Niños que me llamaban Abuela Clara, con voces dulces las escasas veces que los veía, y que me abrazaban con ese cariño puro que solo los niños pequeños saben dar. ¿Cómo podía ser yo la responsable de que no tuvieran su jardín? ¿Cómo podía ser tan egoísta de anteponer mi seguridad financiera a la felicidad de mis nietos? Está bien, había susurrado, sintiéndome inmediatamente aliviada y aterrorizada a la vez. Pero necesito que me firmes algo. Un documento que diga que es un préstamo, con fecha de devolución. Daniel había sonreído con esa sonrisa radiante que recordaba de su infancia, la que aparecía cuando conseguía exactamente lo que quería. Por supuesto, mamá. Lo que tú digas. Eres la mejor. Pero el documento nunca llegó. Cada vez que lo mencionaba, Daniel tenía una excusa nueva. Estaba esperando a que su abogado revisara el texto. Necesitaba consultar con Rebeca sobre los términos. Se había olvidado de llevarlo a firmar. Lo tenía en la oficina y se había quedado sin tiempo para pasar a buscarlo. Después de 3 meses de excusas, dejé de preguntar. Había aprendido a reconocer las señales de cuando insistir solo serviría para crear tensión innecesaria y alejar aún más a mi hijo. La casa nueva resultó ser una mansión en Las Rosas, con jardín, piscina y 5 dormitorios para una familia de 4 personas. La había visto en las fotos que Rebeca publicaba constantemente en Instagram, etiquetándome ocasionalmente para que pudiera admirar su nueva vida perfecta desde la distancia apropiada. Las fotos mostraban una cocina más grande que todo mi apartamento, con electrodomésticos que costaban más que mi pensión anual. Un salón decorado por un diseñador de interiores, con muebles que parecían salidos de una revista de lujo. Una piscina donde mis nietos jugaban bajo el sol de verano, mientras Rebeca tomaba fotos desde una tumbona que probablemente valía más que mi sofá. Y yo seguía en mi pequeño apartamento de Tetuán, calculando cada euro del supermercado, comprando la marca blanca en lugar de la de siempre, renunciando a pequeños caprichos que antes me permitía porque ahora ya no tenía el colchón de seguridad que me había costado toda una vida construir. Las visitas a mi apartamento se volvieron aún más raras después de la mudanza. Es que está un poco lejos, mamá, era la nueva excusa. Con el tráfico de Madrid, tardamos más de 1 hora en llegar. Y los niños se aburren en el coche. Pero cuando yo sugería visitarlos a ellos, la respuesta era siempre la misma. Estaban reformando, o tenían compromisos sociales, o los niños tenían actividades extraescolares, o Rebeca no se encontraba bien. La vez que finalmente logré ir a su casa nueva, después de insistir durante semanas que quería conocerla, me sentí como una turista en la vida de mi propio hijo. Rebeca me había recibido con una sonrisa tensa y me había dado un tour rápido y superficial, como si fuera una vendedora inmobiliaria mostrando una propiedad a alguien que claramente no podía permitírsela. Aquí está la cocina, había dicho con esa voz que usaba para hablar con personas que consideraba inferiores. Es toda italiana, diseñada por el mismo arquitecto que hizo la casa de los padres de mi amiga Carmen. Los niños habían corrido a abrazarme cuando llegué, pero Rebeca los había apartado suavemente después de unos segundos. Venga, pequeños, no agobiéis a la abuela. Está mayor y se cansa. Mayor, como si mis 65 años me convirtieran en una reliquia frágil que podía romperse con demasiado afecto. Durante la comida, había intentado participar en la conversación, pero me había sentido como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Daniel y Rebeca discutían sobre colegios privados cuyas mensualidades superaban mi pensión mensual, sobre vacaciones en destinos que yo solo había visto en documentales, sobre inversiones y planes financieros que incluían cantidades de dinero que me resultaban abstractas. Cuando había intentado contar una anécdota sobre Daniel cuando era pequeño, Rebeca había interrumpido para preguntar algo sobre los horarios de las clases de tenis de Sofía, y la conversación había derivado hacia territorio donde yo no tenía nada que aportar. Después de la comida, mientras Rebeca se ocupaba de los niños, Daniel me había llevado aparte en el jardín. «Mamá, quería hablar contigo sobre una cosa». Había comenzado con esa voz casual que usaba cuando estaba a punto de pedirme algo que sabía que no me gustaría. Rebeca y yo hemos estado pensando,
Con lo grande que es esta casa, y con todos los gastos que tenemos ahora, sería genial si pudieras ayudarnos un poco con la hipoteca cada mes. Se había apoyado en la valla que separaba su jardín del de los vecinos, con esa postura relajada de quien está pidiendo un favor menor. Solo hasta que terminemos de asentarnos, claro. Después ya nos las arreglaremos solos. La cantidad que había mencionado era la mitad de mi pensión mensual, la mitad de lo único que tenía para vivir, comer, pagar mis gastos médicos, mantener mi propio apartamento. Daniel. Había empezado, sintiendo cómo me temblaba la voz. Ya os di todo lo que tenía ahorrado para la entrada. No puedo daros la mitad de mi pensión cada mes. Necesito ese dinero para sobrevivir. Su expresión había cambiado instantáneamente, como si hubiera dicho algo ofensivo. Mamá, no es darme dinero, es ayudar a tu familia, es invertir en el futuro de tus nietos. ¿No quieres que tengan las mejores oportunidades? Esa pregunta era como una puñalada envuelta en papel de regalo. Por supuesto que quería lo mejor para mis nietos. ¿Qué abuela no lo querría? Pero, ¿por qué tenía que ser yo quien sacrificara su propia seguridad para proporcionárselo? Pero yo también necesito comer, había susurrado, sintiendo inmediatamente la vergüenza de tener que justificar mi derecho a conservar mi propia pensión. Daniel había suspirado con esa exasperación que reservaba para cuando consideraba que alguien estaba siendo irrazonablemente difícil. Mamá, no seas dramática. No te estoy pidiendo que te mueras de hambre. Solo que seas un poco más flexible. Que pienses en la familia en lugar de solo en ti misma. Solo en mí misma. Como si los 65 años que había vivido pensando primero en él no contaran para nada. Como si toda una vida de sacrificio se borrara mágicamente el día que me atrevía a decir que yo también tenía necesidades. Había regresado a mi apartamento esa tarde sintiéndome más sola que nunca. No sola porque estuviera físicamente aislada, sino sola porque me había dado cuenta de que la persona que más amaba en el mundo me veía únicamente como una fuente de recursos a explotar. Y lo peor de todo era que una parte de mí estaba considerando acceder a su petición, porque el miedo a perder completamente a mi hijo era más fuerte que el miedo a quedarme sin dinero para comer. La presión comenzó de forma sutil, como todas las cosas más destructivas en la vida. No fue un ultimátum directo, sino una campaña de desgaste diseñada para quebrar mi resistencia poco a poco. Al principio fueron comentarios casuales durante nuestras llamadas telefónicas semanales. Ay, mamá, no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes. La hipoteca es más alta de lo que esperábamos. Oh, los niños nos preguntan por qué no pueden ir a clases de natación como sus amigos. Es difícil explicarles que no tenemos dinero para esas cosas. Cada frase era como una gota de agua que erosiona la piedra, una pequeña punzada de culpa que se acumulaba con las demás hasta formar un peso insoportable en mi pecho. Después vinieron las comparaciones. La madre de Rebeca les da 500 euros al mes a ellos, sin que se lo pidan. Dice que es su manera de asegurar que sus nietos tengan todo lo que necesitan. La madre de Rebeca. Esa mujer que vivía en una casa con servicio doméstico y que se gastaba en una comida lo que yo tenía para todo el mes. Por supuesto que podía permitirse regalar dinero sin que le afectara. Para ella, 500 euros eran como 5 euros para mí. Pero Daniel parecía no entender esa diferencia. O fingía no entenderla. La situación empeoró cuando Rebeca comenzó a participar más activamente en las conversaciones. Durante una de nuestras llamadas dominicales, escuché su voz de fondo, dirigiéndose claramente a Daniel, aunque pretendiera que no podía oírla. Dile que si no puede ayudar, lo entendemos, pero que no se queje luego si no ve tanto a los niños. No podemos estar yendo y viniendo cuando apenas llegamos a fin de mes. Era un chantaje emocional puro, servido con la elegancia de quien había perfeccionado el arte de la manipulación. Y funcionó. Esa misma semana transferí 200 euros de mi cuenta a la suya. Era dinero que necesitaba para mis medicamentos del mes siguiente, pero pensé que podría arreglármelas comprando los genéricos más baratos, en lugar de los de marca que me recetaba el doctor. La sensación de alivio que experimenté cuando Daniel me llamó para agradecérmelo fue patética, como un perro hambriento que recibe una caricia después de entregar su comida. Eres increíble, mamá.
Los niños van a estar tan contentos cuando les digamos que podrán empezar las clases de natación. Durante las siguientes semanas, me sentí útil de nuevo, relevante, como si mi existencia tuviera un propósito más allá de simplemente ocupar espacio en el mundo. Pero los 200 euros se convirtieron en 300 al mes siguiente. Es que subieron las cuotas del club, mamá. Ya sabes cómo están las cosas. Y luego en 400. Los niños necesitan ropa nueva para el colegio. Todo está carísimo. Cada transferencia venía acompañada de una justificación que sonaba perfectamente razonable. ¿Cómo podía negarme a que mis nietos tuvieran ropa adecuada? ¿Qué clase de abuela sería si antepusiera mi comodidad a su educación? Pero mi presupuesto mensual comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Primero dejé de comprar la carne de calidad que me gustaba, optando por los cortes más baratos o directamente prescindiendo de la carne algunos días. Luego reduje las frutas y verduras frescas, comprando solo las ofertas, sin importar si me apetecían o no. Mis comidas se volvieron monótonas y tristes. Pasta con tomate frito barato, arroz con un huevo, lentejas de bote sin nada más. Comida que llenaba el estómago pero que no nutría el alma. Dejé de ir al peluquería cada mes, intentando arreglármelas yo misma con unas tijeras viejas frente al espejo del baño. El resultado era desastroso, pero era dinero que podía ahorrar para la transferencia mensual a Daniel. Cancelé la televisión por cable que había sido mi compañía durante las largas tardes de soledad. No la necesito realmente, me dije. Solo veía programas basura de todas formas. Pero las tardes se volvieron interminables sin esa ventana al mundo exterior. El silencio de mi apartamento se volvió opresivo, llenándose únicamente con el sonido de los vecinos viviendo sus vidas al otro lado de las paredes. La calefacción fue lo siguiente. Durante el invierno pasado, mantuve la temperatura tan baja que podía ver mi propio aliento por las mañanas. Me acostaba con 3 mantas y me levantaba con los huesos doloridos por el frío. Pero no me atrevía a subir el termostato. Cada grado extra significaba menos dinero para Daniel. Y menos dinero para Daniel significaba ser una abuela egoísta. Mis amigas comenzaron a notar los cambios. Carmen, mi vecina del quinto, me preguntó un día por qué no había ido a nuestro café semanal en el bar de Miguel. Es que ando un poco justa este mes. Le había mentido, demasiado avergonzada para admitir que no podía permitirme los 2,5 euros que costaba un café con leche. Carmen había insistido en invitarme, y yo había aceptado con una gratitud que me resultó humillante. 66 años y dependiendo de la caridad de una vecina para tomar un café. Durante esa conversación, Carmen había comentado casualmente que había visto fotos en Facebook de la nueva piscina que Daniel y Rebeca habían instalado en su jardín. «Qué bonita les ha quedado», había dicho sin malicia. Seguro que costó una fortuna. Pero bueno, si se lo pueden permitir. Yo me había quedado callada, removiendo mi café con la cucharilla hasta que el azúcar se disolvió completamente. No le dije que esa piscina estaba pagada con el dinero que yo no me gastaba en calefacción, que cada azulejo había sido comprado con las comidas que yo no hacía, con los medicamentos que no compraba, con las pequeñas alegrías que me negaba a mí misma. Las cosas empeoraron cuando me enfermé a finales del invierno. Una gripe que se complicó porque no había comido lo suficiente durante meses, porque vivía en un apartamento demasiado frío, porque mi sistema inmunitario estaba débil por el estrés constante de llegar a fin de mes. Pasé una semana en cama con fiebre alta, tosiendo hasta que me dolían las costillas. No llamé a Daniel porque sabía que estaría ocupado, y además, ¿qué podía hacer él? No iba a venir a cuidarme. Eso era algo que las madres hacían por los hijos, no al revés. Carmen fue quien me salvó, trayéndome sopa casera e insistiendo en que fuera al médico. Pero incluso en el centro de salud, cuando el doctor me recetó antibióticos y me recomendó un jarabe para la tos, calculé mentalmente si podía permitirme ambas cosas o si tendría que elegir una. Elegí los antibióticos y soporté la tos durante 3 semanas más. Fue durante esa enfermedad cuando me di cuenta de lo invisible que me había vuelto en la vida de mi propio hijo. No una sola llamada para preguntar cómo estaba, ni un mensaje de WhatsApp, nada. Cuando finalmente le dije que había estado enferma, durante nuestra llamada dominical de rigor, su respuesta fue:
Ay, mamá, tendrías que habérmelo dicho. Aunque claro, nosotros también hemos estado fatal. Los niños con gastroenteritis, Rebeca con migraña. Ha sido un infierno. Su enfermedad siempre era más importante que la mía. Sus problemas siempre requerían más atención, más compasión, más recursos. Y yo seguía enviando dinero cada mes, como un autómata programado para la autodestrucción. El punto de inflexión llegó una tarde de abril, cuando estaba en el Mercadona calculando si podía permitirme comprar yogures además de la pasta y las conservas que ya tenía en la cesta. Delante de mí en la cola estaba una mujer mayor, probablemente de mi edad, pagando su compra con monedas que contaba cuidadosamente. El cajero, un chico joven con cara de aburrimiento, suspiraba impaciente mientras ella buscaba las últimas monedas en su monedero gastado. A ver si se da prisa, señora. Masculló por lo bajo, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. La mujer se disculpó con una voz pequeña y avergonzada, como si su pobreza fuera un defecto personal por el que debía pedir perdón. En ese momento me vi a mí misma. En unos meses, si seguía por ese camino, sería yo la que contara monedas en el supermercado mientras cajeros impacientes me juzgaban por ser vieja y pobre. Esa noche, sentada en mi cocina con una cena que consistía únicamente en una tostada con margarina barata, tomé una decisión que me aterrorizó tanto como me liberó. No iba a enviar dinero ese mes. La decisión me provocó un ataque de ansiedad inmediato. Las manos me temblaron durante horas. ¿Qué iba a decir Daniel cuando no viera la transferencia? ¿Cómo iba a explicarle que había elegido comer sobre ayudar a mis nietos? Pero por primera vez en meses, pude dormir sin el peso de la culpa aplastándome el pecho, porque por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión pensando en mí misma. No sabía que ese pequeño acto de rebeldía desencadenaría una guerra que cambiaría mi vida para siempre. 3 días después, cuando Daniel se dio cuenta de que no había recibido el dinero, su llamada llegó cargada de una furia fría que nunca había escuchado en su voz. «Mamá, ¿se te olvidó hacer la transferencia este mes?» Su tono no era de preocupación por mi bienestar, era de un cobrador profesional que llama por una deuda vencida. «No se me olvidó», respondí con una calma que no sentía. «Este mes no puedo enviaros dinero. Necesito comer». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando finalmente habló, su voz tenía una dureza que me heló la sangre. «¿En serio, mamá? ¿Ahora vas a ponerte dramática? Sabes perfectamente que ese dinero no es para nosotros, es para tus nietos. Mis nietos. Siempre mis nietos. Como si ellos fueran responsabilidad exclusivamente mía y no de sus padres, que vivían en una casa de lujo con piscina y coches nuevos. Daniel», comencé, sintiendo cómo me temblaba la voz. «Llevo meses sin calefacción, como pasta todos los días. No he ido al médico porque no puedo pagar los medicamentos que me receta. No puedo seguir así. Deja de exagerar». Me cortó con esa impaciencia que había perfeccionado cuando no quería escuchar algo que le resultaba incómodo. «Si estuvieras realmente mal, me lo habrías dicho antes». «¿Cuándo? ¿Cuándo le habría contado mis problemas? ¿En las llamadas de 5 minutos donde él solo hablaba de sus gastos y sus necesidades? ¿En las visitas que nunca ocurrían porque siempre estaba demasiado ocupado? Te lo estoy diciendo ahora», susurré. «Mira, mamá, no tengo tiempo para dramas. O nos ayudas o no nos ayudas. Pero no vengas con cuentos para justificar tu egoísmo». Y colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano durante 1 hora, sintiendo como algo se rompía definitivamente en mi interior. No era dolor lo que sentía. Era algo más profundo y más final. Era la muerte de la última ilusión que me quedaba sobre el amor de mi hijo. Los días siguientes a esa llamada fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en años, no tenía la obligación mensual de enviar dinero que no tenía. No tenía que calcular cuánto podía recortar de mi alimentación o si podía permitirme encender la calefacción 1 hora más. Y por primera vez en mucho tiempo, compré comida de verdad. Fue un acto revolucionario ir al Mercadona y elegir lo que realmente quería comer en lugar de lo más barato disponible. Compré salmón fresco, aunque costara el doble que las sardinas en lata. Compré fresas fuera de temporada porque me apetecían, aunque fueran un capricho.
Compré pan integral de la panadería en lugar del pan de molde procesado. Esa noche cené como no había cenado en meses. Salmón a la plancha con verduras al vapor y una ensalada fresca. Saboreé cada bocado como si fuera la primera vez que probaba comida de verdad. Mis papilas gustativas, acostumbradas a la monotonía de la pasta barata, casi lloraron de gratitud. Después de cenar, me senté en mi sofá con una taza de té de verdad, no las bolsitas baratas que había estado comprando. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso aplastante de la culpa en el pecho. Pero la tranquilidad duró poco. Al segundo día sin noticias de Daniel, comenzaron los mensajes de WhatsApp. No de él directamente, sino de Rebeca. Fotos de mis nietos con caras tristes, acompañadas de textos que eran puñaladas envueltas en preocupación maternal. Los niños preguntan por qué la abuela ya no los quiere. Es muy difícil explicarles estas cosas a su edad. Sofía llora porque dice que sus amigas van a natación y ella no puede ir. No sé qué decirle. Miguelito me preguntó si hizo algo malo para que la abuela se enfadara con nosotros. Cada mensaje era como un tornillo que se clavaba más profundo en mi corazón. Sabía exactamente lo que estaba haciendo Rebeca. Había perfeccionado el arte de la manipulación emocional hasta convertirla en una ciencia exacta. Pero por primera vez, también pude ver la manipulación con claridad, como si me hubiera quitado unas gafas empañadas y pudiera ver el mundo tal como realmente era. ¿De verdad mis nietos estaban preguntando por mí? ¿O Rebeca estaba usando sus nombres para hacerme sentir culpable? ¿Cuándo había sido la última vez que había hablado directamente con Sofía o Miguelito, sin que sus palabras estuvieran filtradas por sus padres? Me di cuenta, con una claridad que me quitó el aliento, de que llevaba años sin tener una conversación real con mis nietos. Siempre eran encuentros supervisados, controlados, donde Rebeca manejaba cada interacción como una directora de teatro dirigiendo una obra. Los mensajes continuaron durante una semana, cada día más dramáticos, más cargados de culpa, más diseñados para quebrar mi nueva resolución. Los niños han empezado a preguntar si van a perder la casa. Daniel está muy estresado y no duerme por las noches. Tuve que cancelar la cita con el pediatra de Sofía porque no podemos permitírnosla este mes. Miguelito me dijo ayer que cuando sea mayor va a trabajar mucho para ayudar a la abuela, porque ve que papá y mamá están muy preocupados por el dinero. Esa última frase me partió el corazón de una manera diferente, no por la culpa que pretendía generar, sino por la rabia que sentí. ¿Cómo se atrevían a involucrar a un niño de 5 años en sus manipulaciones financieras? ¿Cómo podían usar la inocencia de Miguelito como arma contra mí? Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a ir a verlos, sin avisar, sin darles tiempo a preparar su actuación perfecta. Quería ver con mis propios ojos cómo estaban realmente mis nietos, sin el filtro de las mentiras de sus padres. El sábado por la mañana, tomé el metro hasta Las Rosas. Era un viaje que había hecho muy pocas veces porque Daniel siempre ponía excusas para que no fuera. Es muy complicado llegar en transporte público, mamá, y nosotros no podemos ir a buscarte. Pero no era complicado. Solo requería 2 transbordos y una caminata de 15 minutos desde la estación. Lo que sí era complicado era caminar por esas calles perfectas, con sus casas inmaculadas y sus jardines diseñados por paisajistas, sintiéndome como una intrusa en un mundo que había ayudado a pagar, pero al que nunca pertenecería. Llegué a su casa sobre las 11 de la mañana. Era incluso más impresionante en persona que en las fotos de Instagram. El jardín estaba perfectamente cuidado. La piscina brillaba bajo el sol, y en la entrada había 2 coches. El BMW de Daniel y un Mercedes nuevo que no reconocí. Llamé al timbre, y fue Rebeca quien abrió la puerta. Su expresión de sorpresa se transformó inmediatamente en algo parecido al pánico, aunque trató de disimularlo con una sonrisa forzada. Clara, ¿qué sorpresa? No sabíamos que venías. Por eso es una sorpresa. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Quería ver a mis nietos. Es que, bueno, Daniel está en el golf y los niños están con sus actividades. ¿Actividades? Era sábado por la mañana. ¿Qué actividades podían tener 2 niños tan temprano? ¿Qué actividades? Pregunté directamente. Rebeca vaciló por un momento, buscando una respuesta creíble.
Sofía tiene clases de piano y Miguelito está en fútbol. Pensé que habías cancelado todas las actividades extraescolares porque no podíais permitíroslas, dije, recordando sus mensajes dramáticos. La expresión de Rebeca se endureció ligeramente. Bueno, algunas sí. Otras, encontramos la manera de mantenerlas. Ya sabes cómo es con los niños. En ese momento escuché risas llegando desde el jardín trasero. Risas infantiles, inconfundibles. Sofía y Miguelito estaban en casa. Parece que están aquí, dije, señalando hacia el sonido. Rebeca se puso visiblemente nerviosa. Ah, sí, acaban de llegar. Pero Clara, quizás sería mejor que vinieras otro día. Los niños están cansados y... Son mis nietos. La interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero verlos. Antes de que pudiera detenerme, caminé hacia el jardín trasero. Lo que vi allí me dejó sin aliento. Sofía y Miguelito estaban jugando en la piscina con un equipo completo de juguetes acuáticos nuevos. Tenían trajes de baño de marca, gafas de natación profesionales y flotadores con diseños de personajes de Disney que costaban una fortuna. En la mesa del jardín había restos de un desayuno que parecía sacado de un hotel de 5 estrellas. Frutas exóticas, bollería francesa, zumos naturales en botellas de cristal. Los niños me vieron y corrieron hacia mí con alegría genuina, chorreando agua de la piscina. «¡Abuela Clara! ¡Qué sorpresa!», gritó Sofía, abrazándome con sus bracitos mojados. «Mira, abuela, tengo un tiburón inflable nuevo», añadió Miguelito, señalando hacia la piscina donde flotaba un juguete que probablemente costaba más que mi compra semanal del supermercado. Los abracé sintiendo una mezcla de amor puro y rabia ardiente. Mis nietos estaban claramente bien. Más que bien. Estaban viviendo en el lujo, rodeados de todo lo que el dinero podía comprar. No había rastro de las caras tristes de las fotos que Rebeca me había enviado. No había señales de niños que se preguntaran por qué la abuela ya no los quería. Estaban radiantes, felices, completamente ajenos al drama financiero que sus padres habían estado representando para manipularme. ¿Sabéis qué?, les dije, arrodillándome para estar a su altura. La abuela ha estado muy preocupada por vosotros. Vuestros papás me dijeron que estabais tristes. Sofía me miró con confusión genuina. ¿Tristes? ¿Por qué íbamos a estar tristes, abuela? Ayer fuimos al parque de atracciones, y papá nos prometió que el próximo fin de semana iremos a la playa. Miguelito asintió entusiasmado. Y mamá nos compró juguetes nuevos para la piscina. Mira. Me quedé mirando a mis nietos, sintiendo cómo la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Todo había sido una mentira. Una mentira elaborada y cruel diseñada para exprimir hasta el último euro de una mujer mayor que se estaba muriendo de hambre para mantener su lujo. Rebeca había aparecido detrás de mí, claramente incómoda. «Niños, id adentro a cambiaros. Vais a coger frío». «Pero mamá, acabamos de llegar a la piscina», protestó Sofía. «Adentro», repitió Rebeca con una voz que no admitía discusión. Los niños obedecieron a regañadientes, y me quedé sola con Rebeca en el jardín perfecto, rodeada de la evidencia de su prosperidad. «Clara», empezó con esa voz dulce que había perfeccionado para manipular. «Sé lo que estás pensando, pero...» «No», la interrumpí. «No sabes lo que estoy pensando. Porque si lo supieras, no te atreverías a abrir la boca». Era la primera vez en mi vida que le hablaba así a alguien. La primera vez que sentía el poder de la verdad corriendo por mis venas como fuego líquido. «He estado pasando hambre», continué, y mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. «He estado viviendo sin calefacción. He estado enferma y sola mientras vosotros vivís como reyes con mi dinero. Y habéis tenido la desvergüenza de usar a mis nietos como armas emocionales». Rebeca había perdido toda pretensión de dulzura. Su máscara había caído, y lo que veía debajo era feo y cruel. «A ver si nos entendemos, Clara», dijo con una voz helada que me recordó a una serpiente. «Tú nos diste ese dinero por voluntad propia. Nadie te obligó, y si ahora te arrepientes, es tu problema». «¿Voluntad propia?», repetí, sintiendo cómo la rabia me daba una claridad que no había tenido en años. «¿Llamáis voluntad propia al chantaje emocional?».
No seas ridícula. Tú querías ayudar a tu familia. Era tu manera de demostrar que nos querías. Mi manera de demostrar que os quería era sacrificar mi propia supervivencia. Y vuestra manera de demostrar que me queríais era mentirme, manipularme y dejarme morir de hambre. En ese momento llegó Daniel, todavía vestido con su ropa de golf, con esa cara bronceada y relajada de quien acaba de pasar la mañana en un club exclusivo. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» Su tono no era de alegría por verme, era de molestia, como si fuera una vendedora que había llamado a su puerta en mal momento. «He venido a ver a mis nietos», respondí, «y a descubrir que todo lo que me habéis estado contando eran mentiras». Daniel miró a Rebeca, y en esa mirada vi toda la comunicación silenciosa de dos personas que habían sido pilladas en una estafa. «Mamá, no sé de qué hablas. Hablo de que me habéis estado robando mientras vivís en el lujo. Hablo de que habéis usado a vuestros propios hijos para manipularme. Hablo de que sois...». Busqué la palabra correcta, la que encapsulara todo lo que habían hecho. Despreciables. La palabra salió de mi boca con una fuerza que me sorprendió. Nunca había llamado despreciable a nadie en mi vida, pero nunca había conocido a nadie que mereciera tanto ese calificativo. Daniel se acercó a mí con esa expresión condescendiente que había perfeccionado cuando quería hacerme sentir como una anciana loca. «Mamá, creo que estás confundida. Nadie te ha robado nada. Tú nos diste ese dinero porque quisiste ayudarnos, porque me hicisteis creer que era necesario para la supervivencia de mis nietos, porque me manipulasteis haciéndome creer que sin mi dinero ellos sufrirían. Los niños necesitan cosas», intervino Rebeca. «Una buena educación, actividades, oportunidades. Eso cuesta dinero. Entonces trabajad para pagarlo», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Como hace todo el mundo. Como hice yo durante toda mi vida». El silencio que siguió fue eléctrico. Daniel y Rebeca se miraron como si estuvieran viendo a una desconocida. Porque era cierto, era una desconocida. Ya no era la mujer que se dejaba manipular por miedo a perder el amor de su hijo. Era alguien que había despertado de una pesadilla y estaba viendo la realidad por primera vez. «A partir de hoy», dije, dirigiéndome a ambos, «no recibiréis ni un euro más de mí, ni para emergencias, ni para caprichos, ni para nada. Habéis perdido ese privilegio». «¿En serio, mamá?» Daniel había adoptado ese tono burlón que usaba cuando quería hacerme sentir estúpida. «¿Vas a castigar a tus propios nietos por algo que crees que hemos hecho nosotros?» «No voy a castigar a nadie. Voy a dejar de financiar vuestro estilo de vida a costa de mi propia supervivencia». «Eres increíble», murmuró Rebeca, negando con la cabeza. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué habéis hecho por mí?». La interrumpí. «¿Cuándo? ¿Cuándo habéis hecho algo por mí sin esperar nada a cambio?». No supieron qué responder, porque no había respuesta. En todos estos años, yo había sido la que daba, la que sacrificaba, la que se privaba de todo para que ellos tuvieran más. «Esto no va a quedar así», dijo Daniel con una voz fría que no reconocí. «Si crees que puedes chantajearnos amenazando con cortar el dinero, no es un chantaje», lo interrumpí. «Es una decisión. La primera decisión que tomo pensando en mí misma en años». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme, me giré para mirarlo una última vez. «Y Daniel», añadí, «si alguna vez quieres volver a tener una relación conmigo, tendrá que ser una relación real, no una en la que yo soy un cajero automático con sentimientos». Salí de esa casa sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años, como si hubiera dejado atrás no solo la manipulación, sino años de autoengaño. Había perdido a mi hijo, pero había recuperado mi dignidad, y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía un intercambio justo. El viaje de regreso a casa en el metro fue surreal. Me senté en uno de esos asientos de plástico duro, viendo pasar las estaciones de las Rosas hacia el centro de Madrid, y sentí como si estuviera volviendo de otro planeta. Un planeta donde había vivido una pesadilla que duraba años y de la que acababa de despertar. Las personas que subían y bajaban del vagón me parecían diferentes, más nítidas, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado y alguien lo hubiera limpiado de repente.
madres con sus hijos, parejas jóvenes, ancianos con bolsas de la compra, todos viviendo sus vidas sin la carga de la manipulación que yo había estado cargando durante tanto tiempo. Cuando llegué a mi apartamento, el silencio no me molestó. Por primera vez en años, era un silencio que no estaba lleno de ansiedad por la próxima llamada de Daniel pidiendo dinero, o de culpa por no poder dar más de lo que ya daba. Era un silencio limpio, mío. Me preparé una taza de té bueno, el que había comprado con mi primer acto de rebeldía económica, y me senté en mi pequeña cocina a procesar lo que había vivido. Mis nietos estaban bien, mejor que bien. Estaban perfectos, felices, rodeados de lujo. Todo el drama financiero había sido teatro. Un espectáculo cruel diseñado para exprimir los últimos euros de una abuela que se estaba muriendo de hambre. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No me desperté a las 3 de la madrugada calculando si podría permitirme comprar medicamentos ese mes. No tuve pesadillas sobre quedarme sin dinero para la comida. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba en paz. Pero la guerra no había terminado. Solo había comenzado. El lunes por la mañana comenzaron las llamadas. Daniel, por supuesto, pero también números que no reconocía. Cuando contesté uno de ellos, era la voz de la madre de Rebeca, esa mujer que vivía en su mansión con servicio doméstico y que nunca se había dignado a dirigirme la palabra en 5 años de relación familiar. Clara, querida, dijo con esa voz dulce que las mujeres ricas usan cuando quieren algo. Soy Carmen, la madre de Rebeca. Creo que ha habido un malentendido terrible. Querida, como si fuéramos amigas. Como si no me hubiera ignorado olímpicamente en cada reunión familiar, tratándome como si fuera el servicio doméstico. No ha habido ningún malentendido. Respondí con una calma que me sorprendió. He visto la realidad con mis propios ojos. Ay, Clara, los jóvenes a veces no saben explicarse bien. Estoy segura de que Daniel y Rebeca no quisieron molestarte. Quizás podrías reconsiderar. ¿Reconsiderar qué? ¿Seguir financiando su estilo de vida mientras yo como lentejas de lata todos los días? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Bueno, querida, quizás si necesitas ayuda económica, podrías considerar vender tu apartamento. Es muy grande para ti sola, y estoy segura de que podrías encontrar algo más apropiado para tu situación. Apropiado para mi situación. Como si mi situación fuera ser una anciana pobre que debía conformarse con las migajas mientras su familia vivía en la abundancia que ella había financiado. Mi apartamento está bien donde está, respondí, y mi situación económica mejoró considerablemente desde que dejé de mantener a una familia que puede permitirse vacaciones en la playa y juguetes de lujo para la piscina. Carmen colgó sin despedirse. Aparentemente, la diplomacia había fracasado. Las llamadas de Daniel se volvieron más frecuentes y más agresivas. Ya no había pretensiones de preocupación filial. Era pura extorsión emocional. Mamá, los niños preguntan por ti todos los días. Están muy confundidos. No entienden por qué la abuela se ha enfadado con ellos. Diles que la abuela descubrió que sus padres son mentirosos. Respondí. Y colgué. La siguiente llamada llegó a los 10 minutos. ¿En serio vas a ser tan cruel con tus propios nietos? ¿Vas a castigarlos por algo que crees que hemos hecho nosotros? Los únicos que han usado a esos niños como armas han sido vosotros. Yo solo me he negado a seguir siendo vuestra víctima. Estás loca, mamá. Completamente loca. Nadie va a entender esto. Todos van a pensar que eres una anciana egoísta que abandonó a su familia. Esa frase me dolió más de lo que quería admitir, porque sabía que Daniel tenía razón en una cosa. Desde fuera, parecería que yo era la villana, una abuela que se negaba a ayudar a su familia, que cortaba el contacto con sus nietos por dinero, pero ya no me importaba lo que pensaran los demás. Por primera vez en mi vida, importaba más lo que pensara yo. Las cosas se pusieron más feas cuando Rebeca comenzó a publicar en redes sociales fotos de los niños con caras tristes, acompañadas de textos vagos pero devastadores sobre cuando la familia te decepciona, y explicar a los niños por qué algunas personas cambian. Carmen, mi vecina, me enseñó las publicaciones en su teléfono cuando nos encontramos en la escalera. Clara, ¿qué está pasando?
Rebeca está publicando cosas muy raras sobre problemas familiares. Le conté toda la historia. Carmen me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé, suspiró profundamente. Ay, hija, qué sinvergüenzas. Pero sabes que hiciste bien, ¿verdad? Era la primera persona que me apoyaba sin condiciones. La primera que no me hacía sentir culpable por haber elegido mi propia supervivencia sobre la comodidad de mi hijo. A veces lo dudo, admití. A veces pienso que quizás soy yo la que está mal, que quizás soy egoísta. ¿Egoísta? Carmen me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Clara, tú trabajaste toda tu vida para ese niño. Le pagaste los estudios, la casa, todo. Y cuando necesitabas que te cuidaran a ti, te convirtieron en su banco personal. Eso no es familia. Eso es explotación. Sus palabras me aliviaron más de lo que esperaba, porque en el fondo, una parte de mí seguía preguntándose si estaba haciendo lo correcto. La respuesta llegó una semana después, de la manera más inesperada. Estaba en el mercado de maravillas, comprando verduras frescas, un lujo que ahora podía permitirme, cuando una mujer mayor se acercó a mí. Tenía unos 70 años, cabello blanco perfectamente peinado, y vestía con esa elegancia discreta que viene de años de buen gusto, más que de dinero. Disculpe, me dijo con una sonrisa amable. ¿Es usted Clara Vázquez? Asentí, confundida. No la conocía. Soy Elena Morales. Mi hija conoce a su nuera por el colegio de los niños. He oído hablar de su situación. Mi corazón se hundió. Había llegado el momento en que todos los padres del colegio de mis nietos sabrían que era la abuela malvada que había abandonado a su familia. Quería decirle, continuó Elena, que admiro mucho lo que ha hecho. ¿Perdón? Mi hija me contó la historia que está circulando, sobre cómo usted se negó a seguir ayudando económicamente a su hijo, y quería que supiera que no todas pensamos que esté mal. Me quedé mirándola, sin saber qué decir. Verá, Elena continuó, yo pasé por algo similar con mi hijo mayor. Durante años, cada mes había una emergencia. Siempre algo urgente que requería mi ayuda económica, hasta que me di cuenta de que las emergencias coincidían milagrosamente con sus ganas de comprarse cosas nuevas. ¿Qué hizo usted?, pregunté, necesitando desesperadamente escuchar que alguien más había pasado por esto. Lo mismo que usted. Dije basta. ¿Y sabe qué pasó? Que de repente descubrió cómo arreglárselas solo. Las emergencias dejaron de existir, y nuestra relación mejoró porque finalmente era honesta. ¿No se sintió culpable? Por supuesto. Durante meses. Pero la culpa se pasa. La dignidad, una vez que la recuperas, es para siempre. Elena me dio su número de teléfono y me invitó a tomar café algún día. Era la primera vez en años que alguien me hacía una invitación social que no implicaba pagar algo para otra persona. Esa noche, mientras preparaba una cena que incluía proteína de verdad y verduras frescas, reflexioné sobre lo que Elena me había dicho. La dignidad es para siempre. Tenía razón. Por primera vez en años, me sentía como una persona completa. No como un cajero automático con sentimientos. No como una fuente de recursos a explotar. Como una mujer que tenía valor independientemente de lo que pudiera dar a otros. Mi teléfono sonó. Era Daniel otra vez. Esta vez no contesté. Y no me sentí culpable por ello. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Algo solo para mí. Fui a una librería del centro y compré 3 novelas que había querido leer. Luego fui a una cafetería bonita en la Gran Vía y pedí un café con leche y un trozo de tarta de chocolate. Me senté junto a la ventana, viendo pasar a los madrileños con sus vidas ocupadas, y abrí uno de mis libros nuevos. El simple acto de gastar dinero en algo que no era una necesidad básica se sentía revolucionario. Una mujer en la mesa de al lado, de unos 40 años, me sonrió. ¿Buenos libros?, preguntó. Espero que sí. Hace mucho que no leo por placer. Yo también solía leer mucho, pero con el trabajo y los niños. Se encogió de hombros. ¿Tiene hijos? Un hijo, respondí, pero ya no hablamos mucho. Esperé la expresión de lástima, la pregunta incómoda sobre qué había pasado, pero ella simplemente asintió. A veces las familias son complicadas, dijo con naturalidad. Lo importante es estar en paz con uno mismo.
estar en paz con uno mismo. Qué concepto tan simple y tan revolucionario a la vez. Esa tarde, mientras caminaba de vuelta a casa con mis libros bajo el brazo y el sabor dulce de la tarta todavía en la boca, me di cuenta de que por primera vez en años no estaba pensando en Daniel. No estaba preocupándome por cuándo llamaría, qué pediría, cómo rechazarlo sin sentirme culpable. Estaba pensando en qué libro leer primero, en si volvería a esa cafetería el próximo fin de semana, en la conversación que había tenido con Elena y en la posibilidad de hacer una nueva amistad. Estaba pensando en mi propia vida, en mis propios deseos, en mi propio futuro, y se sentía maravilloso. Cuando llegué a mi apartamento, había un sobre en el buzón, sin remitente, pero reconocí la letra de Daniel inmediatamente. Dentro había una carta escrita a mano, algo que no había hecho en años. «Mamá», empezaba, «sé que estás enfadada, pero tienes que entender que nosotros también tenemos gastos. Los niños necesitan cosas, y no es justo que nos castigues por querer darles lo mejor. Si sigues así, no nos dejarás otra opción que cortar el contacto completamente. Piénsalo bien. ¿De verdad quieres perder a tu familia por dinero?» Leí la carta 2 veces. La primera con el viejo reflejo de culpa que había dominado mi vida durante años. La segunda con la nueva claridad que había encontrado. No había ni una sola palabra de disculpa. No había reconocimiento de lo que me habían hecho. Solo más chantaje emocional, más amenazas, más manipulación. Tomé la carta y la rompí en pedazos pequeños. Luego tiré los pedazos a la basura, junto con el último vestigio de la mujer que había sido, la mujer que creía que tenía que comprar amor, la mujer que pensaba que su valor dependía de lo que pudiera dar a otros, la mujer que se había estado muriendo lentamente para mantener viva la ilusión de que tenía una familia que la quería. Esa mujer había muerto, y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien que sabía que el amor verdadero no se compra, no se mendiga, y no requiere el sacrificio de la propia dignidad. Alguien que, por primera vez en años, estaba verdaderamente viva. 6 meses después de romper esa carta, me encontré sentada en la terraza de un pequeño café en Malasaña, leyendo mi 4.º libro del mes, mientras el sol de octubre calentaba mi rostro. Era una mañana de sábado perfecta, de esas que Madrid regala cuando el verano se despide sin prisa y el otoño llega con la suavidad de una caricia. Había cambiado tanto que a veces no me reconocía en los escaparates al pasar. No físicamente, aunque es cierto que había recuperado algo de peso y el color había vuelido a mis mejillas gracias a una alimentación decente. El cambio real era más profundo. Caminaba más erguida, sonreía más. Mis ojos tenían una luz que había estado apagada durante años. Elena se había convertido en una amiga verdadera, de esas que aparecen en tu vida cuando más las necesitas. Nos veíamos 2 veces por semana, alternando entre cafés en el centro y paseos por el Retiro. Ella me había introducido a su círculo de amigas, mujeres de mi edad que habían vivido historias similares de explotación familiar, de hijos adultos que confundían amor con dinero, de nueras que veían a las suegras como cajeros automáticos con piernas. «Es más común de lo que crees», me había dicho Elena durante uno de nuestros primeros cafés. «Pero nadie habla de ello porque da vergüenza admitir que tus propios hijos te han estado utilizando». A través de Elena conocí a Mercedes, cuyo hijo le había vaciado la cuenta de ahorros para montar un negocio que quebró en 6 meses. A Pilar, que había hipotecado su apartamento para pagar las deudas de juego de su yerno. A Rosa, que se había quedado sin calefacción 3 inviernos seguidos para costear la universidad privada de sus nietos. Todas tenían historias parecidas. Todas habían llegado al mismo punto de ruptura. Y todas habían descubierto, como yo, que la vida después de decir no era infinitamente mejor que la vida de ser un recurso económico con sentimientos. Mercedes había empezado clases de pintura a los 70 años. Pilar se había apuntado a un grupo de senderismo y ahora recorría la Sierra de Madrid todos los fines de semana. Rosa había adoptado un gato al que había llamado Libertad, porque llegó el mismo día que recuperé la mía, según me contó entre risas. Yo había redescubierto la lectura, pero también algo más inesperado, la escritura.
Había empezado llevando un diario de mis emociones durante los primeros días de mi liberación, y poco a poco había evolucionado hacia algo más elaborado. Estaba escribiendo mi historia, no para publicarla, sino para entenderla, para ver con claridad el camino que me había llevado desde ser una madre entregada hasta convertirme en una víctima de mi propia generosidad. El proceso de escribir me había ayudado a entender que no había sido solo culpa de Daniel y Rebeca. Yo también había participado en mi propia explotación. Había confundido ser necesaria con ser querida. Había creído que mi valor como madre dependía de mi capacidad de sacrificio. Había alimentado una dinámica tóxica porque tenía tanto miedo de perder a mi hijo que prefería que me utilizara antes que arriesgarme a que se alejara. Pero se había alejado de todas formas. Y resulta que la vida sin esa tensión constante, sin esa extorsión emocional permanente, era infinitamente más rica y pacífica. Daniel había cumplido su amenaza de cortar el contacto. No había vuelto a llamar después de la carta rota. Durante las primeras semanas, cada vez que sonaba el teléfono esperaba que fuera él, pidiendo disculpas, reconociendo lo que había hecho, queriendo reconstruir nuestra relación sobre bases honestas. Pero las semanas se convirtieron en meses, y la llamada nunca llegó. Y gradualmente, me di cuenta de que no la necesitaba. El hueco que había dejado su ausencia se había llenado con cosas mejores. Amistad genuina, paz mental, tiempo para mí misma, la capacidad de tomar decisiones pensando en mi bienestar en lugar de en apaciguar las demandas ajenas. Por Carmen, mi vecina, me enteraba ocasionalmente de noticias sobre ellos. Seguían viviendo en su casa de las Rosas. Seguían publicando fotos de vacaciones exóticas en redes sociales. Seguían manteniendo el estilo de vida que yo había financiado durante años. Aparentemente, habían encontrado otras fuentes de ingresos. Quizás habían pedido un préstamo. Quizás la madre de Rebeca había decidido ser más generosa. O quizás simplemente habían descubierto que podían vivir con sus propios medios si dejaban de financiar lujos innecesarios. La información no me dolía como había temido que lo haría. Era como escuchar noticias sobre extraños, personas que habían formado parte de mi vida, pero que ya no tenían poder sobre mis emociones. Lo que sí me dolía, de vez en cuando, era pensar en mis nietos. Sofía tendría ya 8 años, Miguelito 6. Se estaban perdiendo conocer a la abuela real, la que había emergido de las cenizas de la mujer explotada. La abuela que podría haberles enseñado sobre dignidad, sobre límites sanos, sobre el amor que no requiere transacciones financieras. Pero me consolaba pensando que quizás, cuando fueran mayores, cuando tuvieran la capacidad de buscarme por sí mismos, sin la mediación de sus padres, podríamos tener una relación auténtica. Una relación basada en el cariño mutuo, en lugar de en las obligaciones familiares. Esa mañana en Malasaña, mientras leía y observaba a los jóvenes del barrio con sus vidas llenas de posibilidades, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía, con prefijo de móvil. ¿Diga? ¿Clara Vázquez? Era una voz de mujer joven, nerviosa. Sí, soy yo. Soy Patricia, la hermana de Rebeca. No sé si me recuerda. La recordaba vagamente. Una chica tímida que había aparecido en alguna reunión familiar años atrás, mucho más joven que Rebeca. Estudiante de algo relacionado con trabajo social. Claro, Patricia. ¿Qué tal estás? Bueno, yo quería hablar con usted. He oído lo que pasó con Daniel y Rebeca y quería que supiera que no todos en la familia pensamos que usted hizo algo malo. Me quedé en silencio, sorprendida. Es que continuó Patricia, hablando rápido como si tuviera miedo de perder el valor. Yo siempre vi cómo la trataban. Y nunca me pareció bien, pero era muy joven y no sabía cómo decir nada. Y cuando me enteré de lo que había pasado, bueno, quería que supiera que hay gente que entiende por qué tomó esa decisión. Gracias, Patricia, logré decir, con la voz un poco ronca por la emoción. No sabes cuánto significa eso para mí. ¿Podríamos tomar un café algún día? Me gustaría conocerla mejor, sin que tenga nada que ver con todo este drama familiar. Quedamos para la semana siguiente. Y cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo, no solo porque alguien más de la familia hubiera validado mi decisión, sino porque había surgido la posibilidad de una nueva relación.
una relación elegida, no impuesta por las circunstancias familiares. Al día siguiente, domingo, me levanté temprano y decidí hacer algo que llevaba semanas planeando. Fui al mercado de flores de la Cebada y compré un ramo pequeño pero bonito de crisantemos amarillos. Luego tomé el metro hasta el cementerio de la Almudena. No había visitado la tumba de Julio desde el primer aniversario de su muerte. Durante los años de explotación económica, siempre había alguna emergencia más urgente que un viaje al cementerio. Siempre había algún gasto de Daniel que requería el dinero que habría usado para flores o para el transporte. Encontré su lápida sin dificultad. Julio Vázquez García, esposo y padre querido. Puse las flores en el pequeño jarrón de mármol y me senté en el banco que había al lado. «Hola, amor», le dije en voz baja. «Siento haber tardado tanto en venir. Han pasado muchas cosas». Le conté toda la historia. Le hablé de los años de manipulación, de cómo había permitido que me explotaran, de la revelación en casa de Daniel, de mi nueva vida. Le hablé de Elena y las amigas, de los libros, de la paz que había encontrado. «Creo que te habrías enfadado mucho con Daniel si hubieras visto cómo me trataba», le dije. «Tú siempre me protegías de todo. Ojalá hubieras estado aquí para protegerme de esto también». Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos, y por un momento sentí como si Julio me estuviera respondiendo, como si me estuviera diciendo que había hecho bien, que estaba orgulloso de que hubiera encontrado la fuerza para defenderme. Cuando me levanté para irme, me sentía más ligera, como si hubiera cerrado un ciclo, como si hubiera recibido la bendición de la persona que más me había amado para seguir adelante con mi nueva vida. De camino a casa, paré en una librería nueva que habían abierto en Lavapiés. Era pequeña y acogedora, con sofás cómodos donde la gente podía sentarse a hojear libros y un gato naranja que dormitaba entre los estantes de poesía. La dueña, una mujer de unos 50 años con el cabello gris y ojos inteligentes, me ayudó a elegir una novela que acababa de llegar de una editorial pequeña. «Es sobre una mujer que reinventa su vida después de los 60», me explicó. Muy inspirador. Mientras pagaba el libro, vi un cartel en el escaparate que anunciaba un club de lectura para mujeres mayores de 60 años. Se reunían todos los jueves por la tarde. «¿Todavía tienen plazas libres?», pregunté. «Por supuesto. Somos solo 6, pero nos lo pasamos muy bien. La próxima reunión es el jueves que viene. Si quiere, puede venir sin compromiso». Apunté mi nombre en la lista. Clara Vázquez. Ya no Clara, la madre de Daniel. Ya no Clara, la abuela que paga todo. Solo Clara. Una mujer de 68 años que tenía historias que contar y libros que leer y amigas que hacer. Esa noche, mientras preparaba una cena deliciosa para mí sola, salmón con verduras y una copa de vino tinto que me había permitido comprar, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido a mi hijo, pero había ganado mi dignidad. Había perdido a mis nietos, pero había recuperado mi libertad. Había perdido la ilusión de tener una familia perfecta, pero había encontrado una comunidad de mujeres que me entendían y me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. El intercambio no solo había sido justo, había sido necesario. Mi teléfono estaba en silencio, y eso ya no me angustiaba. El silencio era dorado. Era mío, y en ese silencio, por primera vez en décadas, podía escuchar mi propia voz, mis propios deseos, mis propios sueños. Al día siguiente comenzaría una nueva semana en mi nueva vida. Tendría café con Elena, iría al club de lectura. Tal vez empezaría ese curso de escritura creativa que había visto anunciado en el centro cultural del barrio. Era curioso cómo la vida podía comenzar de nuevo a los 68 años. ¿Cómo podías descubrir que habías estado viviendo para otros durante tanto tiempo que habías olvidado quién eras cuando vivías para ti misma? Pero nunca es demasiado tarde para recordarlo. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la falsa paz, el amor propio sobre el amor comprado. Brindé conmigo misma esa noche, alzando mi copa de vino hacia el espejo del salón, donde se reflejaba una mujer que finalmente había aprendido a quererse a sí misma sin condiciones. «Por ti, Clara», me dije, «por tener el valor de decir basta, por elegir vivir en lugar de sobrevivir».
Y en algún lugar del universo, sentí que Julio sonreía, orgulloso de la mujer en la que me había convertido, la mujer que siempre había estado ahí, esperando el momento de nacer. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal, porque historias como la de Clara necesitan ser contadas para que lleguen a alguien que las necesite escuchar.